Bien, vamos a ver ahora cómo esta teoría, la teoría cinético-molecular del movimiento browniano, pues eh, explica los hechos experimentales. Es decir, que esto es interesante, porque la teoría puede ser muy bonita, todo lo bonita que ustedes quieran, pero si no es capaz de explicar los hechos experimentales, pues de poco me sirve, ¿no? Bien, pues utilizando este modelo tan sencillo es posible explicar gran cantidad de fenómenos que suceden en nuestro entorno. Fíjate en la imagen de la derecha, el helio, lo tenemos aquí, es un gas y sus partículas como están muy alejadas entre sí, ahí están muy alejadas entre sí, ¿de acuerdo? Por tanto, la densidad, ¿qué es la densidad? Pues si ustedes pinchan aquí, le debería llevar a un recurso en el cual se explique la densidad. ¿Qué es la densidad? Pues es el cociente que resulta de dividir la masa por partido por el volumen. Es decir, que a mayor masa, densidad, aquí lo tienen ustedes, relación que hay entre la masa y el volumen de un cuerpo. ¿eh? Una masa de agua se hace más densa si se enfría y o si se carga de sales. Claro, si yo cojo y a un vaso de agua le echo sal, como sigo teniendo el mismo volumen, pero tengo más masa, entonces se hace más densa, ¿de acuerdo? Bien, esto es simplemente, en fin, un recordatorio de lo que es densidad, que ustedes deben saber. Densidad es masa partido por volumen. Los cuerpos que tienen menos densidad flotan sobre los que tienen mayor densidad. La madera flota en el agua, ¿vale? Eso se supone. Y entonces la densidad, ¿qué es? Pues masa o materia partido por ¿quién? Por volumen. ¿eh? Bien, entonces este cuerpo, que es un gas, evidentemente, por regla general, va a tener ¿quién? Menos densidad que ¿quién? Que una sustancia en estado ¿quién? Líquido, porque va a haber más partículas en el mismo volumen. Y a su vez, este va a tener menos densidad que ¿quién? Que este otro. Por regla general. ¿Por qué? Porque hay aquí más partículas por unidad de volumen. Luego, aquí tenemos ya una explicación, por ejemplo, de por qué en la mayoría de los casos los sólidos tienen mayor densidad que los líquidos y los líquidos a su vez que los gases. Claro, porque hay más partículas en el mismo espacio. Bueno, por tanto la densidad del hielo, con lo de todos los gases, del helio, perdón, hielo no, del helio, como la de todos los gases es baja. Es decir, viendo este dibujo, pues podemos observar cómo los gases, por regla general, hemos dicho siempre por regla general, porque hay excepciones, sobre todo en el líquido, se me viene la idea el mercurio. El mercurio es líquido en estado a temperatura ambiente y a la presión de una atmósfera, y sin embargo tiene una densidad muy elevada. No sé si eran 11 y pico kilogramos por cada litro de mercurio, ¿vale? Pero hablamos de por regla general, hay excepciones. Entonces, los gases tienen menos densidad que ¿quién? Que los líquidos, y los líquidos a su vez tienen menos densidad que ¿quién? Que los gases. Muy bien. Bien, seguimos. El agua es líquida y las partículas de agua están bastante más cerca entre sí. Lo ven ustedes aquí. Por lo que la densidad de los líquidos es mucho mayor que la de los gases. Y por último, las partículas de cloruro sodio, esta, se encuentran en estado sólido, se encuentran muy cerca entre sí, por lo que la densidad es mayor. Vale, lo que yo le estoy explicando. ¿De acuerdo? Y aquí tienen algunos valores. 22 gramos por centímetro cúbico para metales como el iridio y el platino. La del agua es 1 gramo partido por centímetro cúbico y la del aire es 0,0013 gramos partido por centímetro cúbico. Vale, evidentemente pasamos de 22 aquí a 1 y a 0,0013 gramos partido por centímetro cúbico, con raras excepciones. Por ejemplo, el mercurio, que a temperatura ambiente es líquido, sin embargo tiene una densidad elevada. Bien, pero no vamos a entrar ahora en las excepciones, sino en lo general. ¿Cómo se producen los cambios de estado? Pues eso es otra cosa interesante, porque es que con mi teoría cinético-molecular, pues vamos a poder ver cómo se producen los cambios de estado. Mi teoría cinético-molecular, pues me permite ver cómo se producen los cambios de estado. Bueno, pues al comunicar energía en forma de calor, las partículas empiezan a moverse más rápidamente. Empiezan a moverse más rápidamente, hasta que empiezan a separarse. Rompen esas fuerzas de atracción que hay entre ellas y empiezan a separarse. Entonces,
pasamos de qué? Del estado sólido, donde las partículas están muy fuertemente unidas y muy fuertemente ligadas, al estado líquido, suponiendo que todo esto fuese una misma sustancia, ¿eh? Porque aquí tenemos sal, agua y helio. Imaginemos que aquí tenemos en todo ello una misma sustancia, nada más que diferentes estados de la materia. Uno en sólido, otro líquido y otro gaseoso, ¿vale? Supongamos que no es aquí sal, y aquí agua y aquí helio, sino que es una única sustancia. Pues si yo le doy calor, esto empezaría aquí a separarse, a moverse más rápidamente, hasta que se separarían, obtendrían un mayor grado de libertad. Entonces se dilataría y al final terminaría pasando estado líquido. Hay un cambio de estado, pasamos de sólido aquí a líquido. Y si sigo, pues pasaría del líquido aquí a gaseoso. Bien, pues eso es lo que ocurre aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una temperatura, tenemos un diseño de un fenómeno, de un experimento, en el que vamos a simular los cambios de estado, ¿vale? Bueno, se supone que aquí tenemos partículas de líquido, ¿de acuerdo? Concretamente el agua. Tenemos aquí un termómetro digital que mide la temperatura. Esto inicialmente está aquí a menos 5 grados centígrados. Las partículas están fuertemente unidas, ¿de acuerdo? Están fuertemente unidas. Y aquí tenemos un mechero Bunsen, y aquí una rejilla para calentar esto sin que se rompa el cristal, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué pasa si comenzamos. Empezamos a darle calor, la temperatura va aumentando, Esto ven ustedes que se va moviendo más rápidamente y empieza a romperse, Y ahora una cosa curiosa. Fíjense ustedes. Mientras ha durado el cambio de estado, es decir, a los 0 grados, la temperatura ha permanecido constante. Es decir, ha habido un tiempo en el cual le hemos estado dando calor y el mechero le hemos estado suministrando calor por el mechero y la temperatura ha permanecido en 0 grados. Eso es como se explica. Le vamos a dar aquí a reiniciar para que ustedes lo vean. Comenzar, le vamos dando calor, calor, y aquí se permanece constante. Y ahora, durante un tiempo, ahora vuelve a aumentar cuando ya se ha derretido todo, ¿vale? De acuerdo, y cada vez moviéndose más rápidamente. Y aquí evidentemente durante 100 grados, pues otra vez se produce otro cambio de estado. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que vemos? Que le damos calor, ese calor hace que estas partículas se muevan más rápidamente, cuando llega un momento se rompen los enlaces, se rompe la unión que hay entre esas partículas y hay un cambio de estado. Y durante ese cambio de estado, aunque yo siga dándole calor, el calor se emplea ¿en qué? El calor se emplea en seguir rompiendo enlaces, no en aumentar la temperatura. Por eso, hay un cierto tiempo donde la temperatura es de 0 grados y yo le sigo dando calor y sigue sin aumentar la temperatura, le sigo dando calor y sigue sin aumentar. ¿Por qué? Porque mientras se está derritiendo el hielo, todo el calor que yo le dé se emplea para seguir derritiendo el hielo. ¿Comprenden? Entonces, todo el calor que yo le dé se emplea en que se realice el cambio de estado. Una vez que todo el hielo ha pasado a agua, entonces ya empieza a aumentar la temperatura del agua. Pero mientras tanto, todo el calor que yo le dé se emplea en derretir el hielo. ¿De acuerdo? Y luego a los 100 grados pasa lo mismo. Cuando llega a 100 grados empieza a hervir, pasa el agua de estado líquido a gaseoso y durante un cierto tiempo la temperatura se mantiene a 100 grados. Cuando todo el agua ha pasado a vapor de agua, entonces vuelve a aumentar. Le voy a dar otra vez para que ustedes lo vean. Temperatura aumentando. Aquí permanece constante durante un cierto tiempo, se está derritiendo, se termina de derretir, empieza a aumentar aquí, ¿vale? Empieza a aumentar y hasta que lleguemos aquí a los 100 grados. A los 100 grados empieza a hervir, sigue aquí constante. Cuando ya todo ha hervido, vuelve a aumentar, ¿vale? Muy bien, pues ese es en definitiva lo que ocurre en los cambios de estado del agua de este experimento virtual que hemos montado aquí. Bien, pues simplemente decirles que esta es una explicación para el agua que se ve muy fácilmente.
que lo comprendemos y con facilidad, y que además me explica por qué, cómo se producen los cambios de estado y por qué se producen. Y además también me explica por qué el calor que yo le estoy dando durante el cambio de estado se emplea en cambiar de hielo a agua y no aumentar la temperatura. A este calor que se da durante el cambio de estado se le llama normalmente calor latente. Si es el proceso de fusión, pues se llama calor latente de fusión, y si se está hirviendo o está en ebullición, se llama calor latente de ebullición. ¿De acuerdo? Bueno, pues a continuación haremos la autoevaluación.